vamos a tener a una especialista, a una guía para saber justamente qué hacer, qué poner de nuestra parte para que se cumplan esos objetivos que sentimos y que queremos en este 2019. Analía Forti, gracias por haber venido. Analía es consultora psicológica y acompañante terapéutica también. ¿Es normal y es habitual aún en estos tiempos hacer esta suerte de objetivos, de planificaciones de año, o es algo que en realidad es más del pasado y no se usa tanto? No, se sigue haciendo el balance y se sigue haciendo esta proyección, el comienzo de año con las metas, con los objetivos, con los proyectos del año. Algo que es muy bueno porque el hecho de tener proyectos nos conecta con el deseo, nos conecta con la vida, nos conecta con la vitalidad. Pero bueno, esos proyectos tienen que tener ciertas características para que aumentemos las probabilidades de que sean proyectos exitosos que concluyan en un logro. Bueno, y las vacaciones en familia son un desafío de tolerancia a las diferencias, sin duda, y vamos a consultarla a ella, Analía Forti, consultora psicológica. ¿Cómo estás, Analía? Un placer. Bueno, se ponen las diferencias a flor de piel en las vacaciones cuando vamos en familia. Exactamente, lo decías muy bien. Las vacaciones en familia son un desafío a la tolerancia y a las diferencias que puede haber entre los miembros del grupo familiar. Ya empiezan las diferencias en relación a los lugares que deciden ir de vacaciones. De pronto hay chicos adolescentes o chicos más chiquitos, o por ahí tenés un adolescente y un chico más chiquito y hay que elegir un lugar que presente una oferta que les pueda interesar a todos. Y después la convivencia, ¿no? La convivencia del día a día, cuando durante el año los chicos están largas jornadas en el colegio, los papás están trabajando durante todo el día y llega el momento de las vacaciones y estamos 24 horas compartiendo todo el tiempo. Hay que almorzar, hay que cenar, hay que merendar, hay que hacer compras, hay que compartir la preparación de la comida, hay que tomar decisiones juntos, hay que hacer acuerdos, hay que negociar, hay que ser familia y hay que de alguna manera afianzar los vínculos. Analía Forti es consultora psicológica, está Graciela Moreji, que es psicóloga, y Olga Fernández, que es criminóloga. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien. En estos casos está más la cuestión de humillación y de violencia que apunta más a la mujer y a la degradación que la cuestión sexual. ¿Vos, Analía, lo ves así? Sí, yo desde una perspectiva de género coincido con Graciela totalmente. Me parece que en este comportamiento de violación grupal, en esta conducta de manada, a ver, que es un término con el que no coincido demasiado, más allá de que ellos se han autodenominado de esta manera, porque la manada en todo caso actúa de esta manera, depredando para sobrevivir, ¿no? Sí. Pero acá, digamos, me parece que lo que está funcionando es esta mentalidad machista, depredadora, que lo que busca de alguna manera es reafirmar la masculinidad, cazando a una presa en una situación de indefensión, en una situación de vulnerabilidad, para de alguna manera mostrar su potencia frente a otros machos y responder a lo que espera esa fratría de la corporación masculina, que es el macho, es el que puede disponer y adueñarse del cuerpo de una mujer. Analía Forti está con nosotros, es consultora psicológica. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo estás? ¿Cómo ¿Bien? están? Buenos días. Contanos, a ver, ¿cuál es tu primera mirada sobre el caso de Miramar, otro caso de Villa Elisa, una joven de 15 años que también denuncia que 7 hombres encapuchados se la llevaron y la violan en un descampado? A ver. Tenemos dos aspectos para abordar en esta cuestión como para plantearnos. Uno tiene que ver claramente con un atravesamiento, una cultura claramente patriarcal, machista, donde está instalado que el varón tiene una supremacía, una superioridad por sobre la mujer y puede disponer libremente de su cuerpo. Un dominio. Un dominio absoluto, tiene una imperancia, no aceptando nunca el no como una negativa. Hay una libertad absoluta de apropiarse y de disponer del cuerpo de una mujer, descartarlo y usarlo, y esto constituye para determinados varones el ser hombre. Y por otro lado tenemos una cuestión importante para abordar también, que tiene que ver con la educación. ¿En qué valores se está educando? ¿Qué pasa con la socialización del varón? ¿En qué términos se está socializando? ¿Cuál es el respeto por el otro? ¿Cuál es la consideración por la mujer? A ver, y como un agravante y como un elemento que lo que hace es potenciar la situación, hay toda una problemática que tiene que ver con el consumo de sustancias. Hemos invitado a conversar esta mañana a Analía Forti, que está aquí al lado mío. Ella es consultora psicológica, a Gabriel Becker, que es abogado penalista, que se ha especializado, que de alguna manera ha sido consultado varias veces por situaciones de abuso sexual, y a Andrea Lancete, que es abogada también, especializada en cuestiones de género. Bienvenidos, gracias a los tres por estar con nosotros. Al contrario, retiro esto un poquito, ahora
tomamos mate todos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué mirada pueden aportar sobre esta cuestión, este ataque sexual en grupo? Analía. Bueno, en principio contarles un poco que quienes trabajamos con perspectiva de género vemos esta situación atravesada por una cuestión que claramente esto es una consecuencia de determinadas cuestiones que tienen que ver con las estructuras culturales. Ustedes lo planteaban muy bien y decían, a ver, ¿qué es lo que fuerza a un grupo a tomar este tipo de conductas? Bueno, una determinada concepción cultural que tiene que ver con determinado estilo de socialización del varón, que tiene que ver con el estilo machista, donde hay una organización previa, preexistente, donde de alguna manera lo que se busca es someter y dominar a la mujer apropiándose de su cuerpo. Esto entre machos, y hago esta distinción, digo entre machos porque cuando desde la perspectiva de género hablamos de machos no estamos hablando del hombre, no estamos hablando de todo varón, estamos hablando del varón machista, con conductas machistas, con conductas de depredación. Arrancamos. Una diosa, porque es espectacular. Analía Forti, fuerte el aplauso. Bienvenida. Muchas gracias, chicos. Seguimos analizando de todo. Tenemos que analizar. Qué porque es verano época de arrancamos. amores y de separaciones. Oh, tremendo. Analicemos un poquito. Es momento para separarse, es momento para ponerse novio. Claro. Verano hay que relajar un poquito, ¿no? El verano es un momento intenso, aunque parezca que no, porque es momento por ahí donde se comparten 24 horas del día, que por ahí durante el año es algo que no sucede. Mucho tiempo. Entonces empezás a estar con una cercanía muy importante con el otro y a compartir un montón de cosas que por ahí durante el año no compartías. Sí. Los momentos de intimidad son como, digamos, mayores, se van como incrementando y por ahí empiezan a aparecer los roces y empiezan a aparecer ciertas cuestiones que por ahí no estaban resueltas en la pareja. Eso Quedaron para pendientes. la gente. A ver, está con nosotros Analía Forti, consultora psicológica. Muchísimas gracias, No, por Analía, favor, por estar acá. ¿Cómo es este mecanismo que se activa en Maradona? ¿Cómo se puede entender? Hay que tener presente en principio que estamos hablando de la personalidad de un adicto en recuperación. Y en las personalidades en general del adicto a las drogas hay en general un perfil de un trastorno de personalidad narcisista del cual la adicción es una expresión. Y los perfiles de personalidad narcisistas tienen determinadas características, entre ellas está el egocentrismo, donde ellos son el sol y todo debe girar en derredor de ellos. Entonces, bueno, de alguna manera lo que ellos dicen es, y el entorno debe moverse de la manera en que a ellos les parece, y quien no avala lo que ellos dicen o hacen queda automáticamente exiliado de ese entorno y por supuesto empieza a padecer las consecuencias de alguna manera de no haber respondido a los deseos de esta persona que, bueno, que tiene una imperancia en su personalidad a partir de sus deseos muy fuerte. Victoria Tesoriero ya está con nosotros, también Nora Schulman y Analía Forti. Gracias a todas por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerlas aquí. Bueno, nosotros estamos, ya quedó claro, la indignación que tenemos ambos por esta situación. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Pudieron leer la nota? ¿Pudieron leer el editorial? La pude leer. Me parece que no hay una equivocación en el texto del editorial. Todos malinterpretamos. No, y Todos malinterpretamos. y si piensan por qué se interpretó de esa manera, tiene una buena forma, ¿no? A ver, me parece que hay algo que ustedes lo plantearon de manera sumamente acertada y me parece que claramente no da lugar a malas interpretaciones, sino que de hecho agrava la situación. Pensemos algo. Cuando una ley, en este caso el Código Penal, reprime una determinada conducta antijurídica y la tipifica como un delito, es porque precisamente hay un bien jurídico que está siendo protegido, en este caso la integridad sexual. Por lo cual, cuando a través de una nota en un medio como es un diario, se ensalza la actitud de una niña menor de edad por padecer, ¿sí?, con abnegación las consecuencias de una conducta sancionada penalmente, lo que se está haciendo es desvalorizar el bien jurídicamente protegido en virtud del cual la conducta es tipificada como delito. Con lo cual es una atrocidad que además desinforma terriblemente, porque da por cierto algo que no lo es, como que existe el instinto maternal, cuando el instinto maternal es una función social, es un hecho cultural. No somos hijos del instinto, somos hijos del deseo. Un punto de vista. Analía Forti es consultora psicológica y está aquí con nosotros. Gracias por venir. Por favor. ¿Qué ves
en el presidente? Los 60 años que te pueden pegar de una u otra manera, pero desde el lugar de presidente de la nación. Veo un hombre en función de presidente que no le teme a la muerte, pero que sí tiene temor al sufrimiento que puede implicar ese proceso de morir. Por eso él habla de no quedar atrapado en la muerte, ¿no? Como estar no viviendo. Se ve claramente ese temor al sufrimiento y de alguna manera lo tiene representado en su padre. Bueno, es una manera de mostrarse humano, de mostrar una realidad, de no mostrar esta omnipotencia del poder que sabemos que no es real. ¿Y ves un mensaje genuino? Porque, lógicamente, cuando se observa así a un presidente contando lo que cuenta y demás, empiezan las especulaciones, ¿no? De pensar, bueno, el oportunismo, de mostrarse de tal o cual forma, lógicamente. Yo les voy a responder con total honestidad. Yo escucho personas todos los días desde hace más de 12 años en mi consultorio, con lo cual me considero una profesional de la escucha. Y más allá de las simpatías políticas que se puedan tener con el presidente o no, si ustedes a mí me preguntan si yo estoy viendo y escuchando a una persona que está hablando en esta cuestión específica con autenticidad, yo les digo que sí. Está Analía Forti con nosotros, que es consultora psicológica. Hola, Analía, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver si nos ayudas a entender, ¿no? Esto que se ha dado alrededor de esta mujer, ¿no? Que ha asesinado a su novio. Vamos a las declaraciones. Algunas de las declaraciones que hemos conocido ese día: no podía reaccionar, dijo Nair Galarza. No entendía lo que me estaba pasando, no me acuerdo de nada, no tenía nada en la mente, ¿no? Algunas de las declaraciones que se desprenden de esta entrevista realizada en el penal. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de Nair Galarza? ¿Pudiste establecer un perfil? Están las pericias son muy claras, las pericias que se hicieron son muy claras. Habla de una personalidad narcisista, habla de una persona con un sentido de grandiosidad personal, como que de alguna manera sobrevalora su inteligencia, su importancia. Una persona que no tiene repercusión emocional. Las pericias son muy claras en cuanto a que no se observa digamos, ningún tipo de reexperimentación traumática del hecho. Estamos hablando de una chica, y esto lo digo yo, no las pericias, que claramente muestra una desresponsabilización absoluta y una no resonancia emocional con el hecho. Esto pasa todos los días, pero le pregunto a Analía, ¿a qué se debe? ¿Bajarse de un auto? ¿Querer trompearse? Es decir, esta violencia que hay de todos los días en las calles. Mira, en principio eso es un reflejo del clima social. El clima social tiene que ver con muchas cuestiones, no lo podemos analizar solamente desde un lugar. En principio tenemos una sociedad que viene sufriendo un empobrecimiento cultural, un empobrecimiento económico. Eso afecta también todo lo que tiene que ver con la educación en valores. Pero hay una cuestión más profunda que tiene que ver con que esto lo que hace es reflejar de alguna manera el resquebrajamiento de los lazos sociales. Cuando se van resquebrajando de esta manera los lazos sociales, los individuos van perdiendo los enlaces con sus semejantes que generan pertenencia. Cuando esto sucede, se va instalando un estado de anomia. El estado de anomia es un estado que surge cuando las reglas sociales se van degradando o cuando de alguna manera quedan eliminadas y ya no son respetadas por la comunidad. Frente a esto, el individuo empieza a sentirse impotente y muchas veces la violencia es una respuesta inadecuada, por supuesto, a esa misma anomia que se instala. ¿Cómo estás, Analía? Bienvenida. Un placer. Muchas gracias. Bien, ¿qué es esto de la infidelidad financiera? Es una de las formas de infidelidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de infidelidad, generalmente pensamos en infidelidad emocional o en infidelidad sexual. Pero pensemos algo. ¿Qué significa la palabra infidelidad? No ser fiel. No mantenerse fiel a... Deslealtad, traición, estafa en la confianza. Entonces, cuando hablamos de infidelidad financiera, estamos hablando de que uno de los dos miembros de esta pareja que tiene... Tal cual, que tiene la idea de llevar adelante un proyecto común, alguno de los dos o los dos de alguna manera están estafando ese proyecto. Están de alguna manera traicionando la confianza de ese otro. Por eso se habla del concepto de infidelidad financiera. Vos me dirás que no todos los casos son iguales. Creo que uno lo puede llamar fondos reservados y es completamente legal. A ver, no está mal, pero no está mal el concepto de fondo reservado, no está mal. Pero hay que blanquearlo. Exactamente, no nos olvidemos que el concepto de pareja es ser dos sin dejar de ser uno.
no nos fusionamos, no nos diluimos en el otro. Pero el tema es que tenemos que acordar, tenemos que conversarlo y tenemos que decir, bueno, ¿de qué manera se va a manejar este equipo? ¿Cómo estás, Analía? ¿Cómo Bienvenida. están? Gracias. Viene a saldar deudas. Hablando de dinero, viene a saldar deudas. Exactamente. Hace 2 semanas, me parece, ¿no? Que habíamos hablado tal sobre el tema dinero en la pareja. Yo te pedí a ver, si podemos hacer un capítulo exclusivamente de dinero en la pareja. Exacto. Empecemos con, a ver, temas fundamentales de lo que es dinero en la pareja. Lo que habíamos hablado la semana, sí, hace 10 días aproximadamente, era cómo te organizabas. Cada pareja tomará su decisión, cada uno maneja su propio dinero, tenés fondos reservados, no tenés fondos reservados, pero es realmente muy importante el tema dinero, ¿no? Muy, muy porque es un escenario en el cual se ve el acuerdo subyacente que hay en esa sociedad que se llama pareja, porque tienen que administrar juntos un patrimonio que tiene que ver con un aspecto de la vida de pareja que es la vida económica. Entonces, si no se aprende de alguna manera a negociar saludablemente ese tipo de cuestiones, aparecen rupturas, fisuras, cuestiones que se acumulan de muchos años y son problemáticas. Pero eso en general es cuando te empieza a no alcanzar. Exacto, mira, bueno, diste en el punto Claro. clave. En general, cuando la cosa está dulce, cuando está todo bien, cuando estamos sueltos, no hay tanta cuestión, es como todo más relajado. No, en ese caso no, pero porque en ese caso... Un poco fuerte la... Ay, Dios mío. Pero decirlo... No sé si no la escuchó. Creo que la escuchó por acá. En ese caso, la pelea vendrá en una eventual separación por determinado momento, ahí vendrá una pelea de dinero. Pero, Exacto. Pero en la relación, la cosa se complica cuando no alcanza. Cuando empieza a estar la situación más justa, porque ahí justamente, ahí se plantea una alternativa que tiene que ver con la resolución de una cuestión económica. Y vos frente a una situación donde tenés que resolver un determinado conflicto, una disidencia, una divergencia, tenés 3 alternativas. Una es imponer, la otra es ceder y la otra es negociar. Cada uno elige la alternativa que le resulta más acorde a su estilo. Siempre lo sugerible es negociar. Vamos a recibir a nuestra primera invitada. ¿Cómo te va? Te saludo primera. Analía Forti, bienvenida. Un placer, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar, hoy lo habíamos nombrado al comienzo del programa. Hace pocos días se celebró el Día de la Madre en casi todo el mundo, menos acá en Argentina, que lo festejamos en octubre. El Corte Inglés es un shopping, es una tienda muy conocida de España. Hace una publicidad con motivo del Día de la Madre, la verdad todo normal hasta ahí, y no teniendo en cuenta quizás esta era que corren, ¿viste? También me parece que los publicistas del año 1921, como El Código, hizo una publicidad que realmente desató la polémica. Era una gráfica que decía flacas, mudas y abnegadas, las madres. Una maravilla. Obviamente que desató, esta es la publicidad 100% madre, así somos, espléndidas, entonces, flacas, mudas y abnegadas, así nos quiere el Corte Inglés. ¿Qué les pasó a esas personas, a los publicistas? Pero más allá de solo los publicistas, hay alguien que dijo, está buena la idea, y la alargaron. ¿Cómo se les ocurrió? Desató la polémica, no solo en España, sino en todo el mundo. Sin dudas. Digo, con este tipo de publicidades se va a despoblar el mundo, porque con este nivel de abnegación prácticamente imposible de llevar adelante, bueno, las mujeres que van a optar por la maternidad como una vocación probablemente no sean demasiadas. Se plantea algo prácticamente inhumano. 97% de entrega, prácticamente total. 3% de egoísmo, o sea, de centramiento en uno mismo. Egoísmo es estar centrado en uno, 3%, y 0% de queja. Esto arrasa con toda humanidad. La mujer no se queja, la mujer madre es prácticamente un superhéroe. Claro. Y bueno, esto tiene que ver con esta cuestión patriarcal de sacralizar la maternidad, de sacralizar la familia, elevándolas a niveles donde realmente no son posibles, no son viables. Esto genera mucho nivel de frustración. De personajes. Analía Forti está con nosotros, consultora psicológica. Analía, gracias por venir. Por favor, un placer. ¿Cómo estás? Un gusto. Esto no es que lo buscamos 1000 horas y rastreamos, no. Hay varias situaciones de este fin de semana y elegimos esta para mostrar. ¿Qué nos está pasando? Esto es cotidiano. Siempre la violencia es multicausal, nunca podemos encontrar un solo foco. Son varias las cuestiones que pasan. En primer lugar, tenemos que tener en claro algo, Sole. La agresividad es un carácter innato del ser humano. Si estamos preparados para la agresividad, para defendernos, para reaccionar ante una situación de peligro. Ahora, es el contexto, es el entorno, es la cultura, es la educación
los entornos los que determinan que ese carácter innato de agresividad se transforme o no en violencia. A ver, vamos a hacer una cosa, porque vamos a preguntarle a la consultora psicológica Analía Forti y vamos a ver el video. Vamos a ver una vez más el video desde donde arranca para tomar en cuenta esto y vamos a apuntarle a este punto. La bronca, el odio y obviamente la intención, en este caso, de matar, aunque no la haya querido tener, habrá que ver. Es un karateca, no olvidemos eso. Es un karateca, un hombre que sabe pelear. Sabe el daño que puede causar. Exactamente, y sabe el daño que puede causar. A ver si podemos ver nuevamente el video, y contemos la cantidad de golpes. Miren, ahí empieza justamente, a ver si lo podemos, le pedimos al director a pleno, si lo podemos poner, en pantalla, directamente, miren. A ver, ahí empieza la discusión, algo le grita el taxista y ya se está bajando, ahí lo ven, caminando, ¿no? Miren, se baja y empieza, sin mediar palabra, una trompada, patada, otra trompada, patada, 2 y 2. Tercera trompada, se cae al suelo y empieza 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No. Y patada. No menos de 5 patadas y no menos de 10 golpes de puño, ¿no? Y que evidentemente está la técnica que él tiene del arte marcial, que siguen sus golpes, ¿no? Muchos de esos los podemos ver los fines de semana a la madrugada en las jaulas. Forti, ¿cómo puede llegar un hombre a hacer esto contra otro ya indefenso y caído en el suelo? Con una falta de racionalidad absoluta y con absoluta ausencia de controles internos. A ver, es importante tener en cuenta algo. Cuando vemos este tipo de situaciones, enseguida lo que pensamos es un loco, es un enfermo. A ver, puede haber algún tipo de situación, no se puede descartar, podría haber algún tipo de situación donde esté afectada la corteza prefrontal, que es la que está implicada en todo lo que tiene que ver con la racionalidad y con el control emocional. Pero en el ser humano en general, lo más sensato cuando hablamos de comportamiento es tener en cuenta todos los factores que tienen que ver con lo biológico y también con lo ambiental. Vale decir que hay mucha cuestión que tiene que ver con comportamientos aprendidos, con estilos educativos, con modos de aprendizaje, con un tipo de conducta. Por eso también, frente a una situación como esta, hay que evaluar si es una conducta eventual o, como en este caso, ya se sabe que hubo antecedentes. Entonces, esto tranquilamente puede tener que ver más que con una cuestión que tenga que ver con alguna lesión de orden biológico, con una conducta aprendida, con un estilo de comportamiento, con una persona que acostumbra de esta manera a ejercer el poder y a descargar su violencia, porque fíjense que no hay nada de índole de lo humano, ¿no? Quédense porque están aquí nuestros invitados, Natalio Nicodemo, que es abogado especialista en siniestros, Jorge Alarcón, abogado, profesor de la UB, Luis Sasso, Damián Odetti, ¿cómo le va, Damián? Bienvenido nuevamente, y Analía Forti. Hola, Analía. Analía es consultora psicológica, porque al Pepo hay que abordarlo de todos los lugares. Es una persona que salió de una tragedia, como ha sido estar en la cárcel, el tema de las adicciones, logró un perfil mediático interesante y ahora esta desgracia, ¿no? La verdad que va a ser muy interesante charlar con Analía. A ver, tenemos el video del saludo y me gustaría que lo observe Analía, ¿no? Porque ella tiene también un sexto sentido para... A ver. Son más de las 12 y le quiero desear un muy feliz día a todos mis amigos, a todos los fans, a todas las fans, a toda la gente que siempre da una mano y que está a la par nuestra, a toda la gente que siempre estuvo conmigo, mi familia, que también es mi amiga, y no puedo nombrar a nadie en especial porque se me van a poner celosos, así que saludos para todos y bueno, espero que pasen un muy feliz día del amigo. Nos vemos. Bueno, allí está, carismático, con ganas de trabajar, de salir adelante. Realmente no está bueno que le pase esto a los artistas que son referentes, ¿no? De alguna manera, sociales. Sin lugar a dudas, Mariano, que no. Vos lo observás y escuchabas lo que recién estaban diciendo, y permanentemente, en fracciones de segundos, su mirada está todo el tiempo distrayéndose de la ruta, que es donde tiene que estar concentrado. ¿Sabés dónde está el problema grave acá? No podemos perder conciencia, ningún individuo puede perder conciencia del impacto que su conducta produce, no solamente sobre sí mismo, sino sobre el otro. Qué temazo, ¿eh? Temón. Ideal para saltar a nuestra primera nota de esta madrugada y que tiene que ver con
una modificación en la sociedad, al menos según datos del registro civil, y tiene que ver con los casamientos. ¿En qué sociedad, Iggy? Y en este caso en los porteños. Bueno, porque vos ya tenés antecedentes, así que... Sí, exactamente. No cumpliría con esta norma, pero siempre tiene que haber una excepción que confirme la norma, aunque estaría en edad de hacerlo si es que no lo hice antes. Porque los porteños ahora se casan a los 34 años, me quedan 2 años, negrito, y la cantidad de bodas cayó a la mitad en casi 3 décadas. ¿Cuánto duran esas parejas que se casan? Es el promedio de edad de las parejas, son entre 5 y 6 años más grandes que lo que eran en 1990, que se casaban a fines de los 20, ¿no? 28, 29 años, 27 en algunos casos. Siempre estamos hablando en promedio, estamos generalizando. Así que 34 años, 35 para varones, 33 para mujeres. Entre 5 y 6 años más que en los 90. Y también cayó la caída porque, por ejemplo, en 1990 se casaron 22.000 parejas. 12.400 en 2009. Y esa cifra a veces sube, a veces baja. Por ahora está cayendo en picada. Es muy moderno. Sí. Volvieron las corbatas anchas, ¿no? No, debe ser de los 90. Esto debe ser uno de los casamientos de los 90. Bueno, y sobre este cambio social que por ahí también influyen las distintas redes sociales. Había una nota incluso también durante estos días que decía que los millennials viene el amor más lento, salen más hasta que concretan por ahí a alguien que les interese. Vamos a hablar con Analía Forti, ella es consultora psicológica. Gracias, Analía, por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, esto se ve, es así, lo vemos en los registros, pero ¿ves un cambio social como presentamos? En este caso estamos hablando de los porteños, calculo que se podrá extender a otras ciudades, pero ¿hay un cambio en la sociedad? Sí, definitivamente lo hay. Es totalmente acertado lo que comentabas. En realidad lo que han cambiado es, por un lado, las perspectivas, por otro lado, digamos, ya no, la influencia de los mandatos no es tanta, y hay un cambio fundamental que no lo pueden perder de vista, que tiene que ver con que la mujer, de alguna manera, está con otro tipo de involucramiento en lo que tiene que ver con el mercado laboral y con el desarrollo profesional. Claro. Hoy los tratamientos de fertilidad, la posibilidad de vitrificación de óvulos y demás, le dan la posibilidad a la mujer de no estar como tan presionada por el reloj biológico, entonces se puede ocupar más de su desarrollo laboral, de su desarrollo profesional. Hay un interés mayor en las parejas de pronto en convivir, en afianzar su economía, en disfrutar también, ¿por qué no?, en hacer viajes, para pensar en un futuro donde van a tener que asumir responsabilidades más fuertes, y entonces de pronto lo que hacen es postergar más tiempo esa decisión. Así que en este arranque del programa, cuando ya está preparado todo un panel de verdaderos especialistas para hablar de la seguridad que se viene, cómo va a ser la seguridad en tiempo de transición, cómo va a ser la seguridad del próximo gobierno, sea cual fuere el color político. Lo vamos a estar hablando porque nadie pronuncia la palabra seguridad, ¿eh? De un lado y de otro, nadie habla de seguridad ni de inseguridad. Así que lo vamos a estar charlando en instantes con este panel de expertos aquí esta tarde en Código Penal. Están con nosotros Martín Durán, especialista en seguridad, Analía Forti, psicóloga. Bienvenida, Analía. Consultora psicológica, Mariana. Consultora psicológica, ahí está, me lo anotaron mal. ¿Son los que piensan, a ver, y te pregunto a vos, Analía, como consultora, de que cuando hay crisis económicas aumenta la inseguridad? Suele pasar, es algo que suele suceder. Se genera toda una situación de incertidumbre, toda una situación de ansiedad, de mucho temor, y eso hace que se aumenten este tipo de situaciones, totalmente. Es decir, que de acá hasta fin de año tenemos un panorama realmente complejo y complicado. Es un momento, Mariano, yo te diría, quizás pasamos de la economía a una mirada que tiene un poco más filosófica desde mi lugar, pero es un tiempo donde es necesario ejercitar la ética de la prudencia. Son tiempos difíciles, donde realmente la sensatez, la moderación, la mesura, la cautela, en el obrar y en la comunicación y en el lenguaje. Hay que ser realmente muy, muy moderado y hay que obrar de acuerdo al buen juicio,
y tratar de sujetarse a principios superiores porque el clima social va a ser complejo. Escúchame, Mati, vamos a recibir a nuestra consultora psicológica, Analía Forti. ¿Qué tal? Porque vos quédate cerca, porque después te vamos a hacer un par de preguntas sobre la infidelidad. Así que yo te tenía que despedir, pero me parece que te voy a dejar por ahí, porque si pinta, te llamo para preguntarte sobre infidelidad. Atento, Dale. Matías. Dale. Dale. Beso, Mati. Beso. Un beso. Gracias. ¿Cómo le va? Gracias. ¿Cómo va? Gracias por venir. No, por favor. Analía, estábamos leyendo sobre el tema que la infidelidad produce infelicidad. Sí. Digo, el infiel es un infeliz de miércoles, digamos, al final. Porque parecía que el infiel se la pasaba bien, iba, se divertía. Más no, ahora un nuevo estudio dice que no. No, la verdad que no tiene nada de heroico y no tiene nada de maravilloso. En realidad, la infidelidad, cada vez menos. Claro, procede de un estado de insatisfacción que genera claramente infelicidad y alimenta el círculo vicioso de la infelicidad también. Porque lo primero que produce es un estado de desacuerdo interno. Vos no estás pensando, sintiendo y haciendo en el mismo sentido. Lo que te produce es adrenalina, pero la adrenalina no es felicidad. Bueno, te proponemos ahora un tiempo de reflexión, hasta de introspección, porque estamos con Analía Forti, que es consultora psicológica, y uno más de sus libros, El poder sobre tu vida. ¿Cuántas veces, Analía, uno dice, tengo que tomar las riendas de mi vida, ¿no? Tengo que accionar yo y no dejar que la marea me lleve de un lado para el otro? Bueno, un poco de eso se trata. Tal cual. Poder sobre tu vida. Sí, no lo podrías haber descrito mejor, porque tiene que ver con eso. Muchas veces la pregunta es, bueno, pero ¿qué es realmente tener poder sobre nuestra vida? Es eso, tal cual como lo describiste, es poder tomar las riendas de nuestra vida. Eso significa tener claro hacia dónde nos queremos dirigir y enfocar nuestra energía psíquica hacia ese lugar. Pero esto no es tan sencillo como creemos. Exactamente. Analía Forti es consultora psicológica, está con nosotros. ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien. Bueno, se revaloriza, digo, la denuncia que se haga cuando uno observa como vecino, como familiar, situaciones de esta naturaleza, ¿no? Cuando un individuo avanza y da la sensación que quizás no era la única vez o la primera vez que actuaba así. Totalmente. Mirar el video deja a las claras que es un acto el acto de un depredador. Porque la asimetría en la fortaleza física, en las posibilidades de defensa o de evitación de ese ataque son prácticamente imposibles. Con lo cual, una persona que arremete de esa manera, bueno, el final de esa escena es evidente. Por supuesto, cuando se toma conocimiento de esto, no hay que tener miedo, y si se siente ese miedo, hay que superarlo y hay que involucrarse, hacer las denuncias, llamar al 911, porque realmente puede ser la diferencia entre una muerte y salvar una vida. Denigrarla de esa manera. Analía Forti, ¿cómo le va? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¿Qué es lo que lleva a alguien a hacer esto? Cuando hablamos de personalidades con estas características, de hombres con este tipo de conductas, tenemos que pensar que hay una cultura machista, una cultura patriarcal que va formando hombres con determinada característica violenta más allá de los componentes que pueda tener de estructuras de su personalidad más profundas. Pero también hay una cultura que abona esta lógica de disponer de la mujer como si fuera un objeto de su propiedad. Vos me dirás, ¿qué lleva a una descarga de esas características? Hay un proceso que es, digamos, bastante complejo, que se da en un hombre violento, que tiene que ver con que en el hombre se instala una determinada idea respecto de que está siendo infravalorado, traicionado, engañado, maltratado, despreciado, desconsiderado de alguna manera, que no necesariamente tiene que ser lo que está sucediendo, no necesariamente tiene que ser un hecho real el que él está imaginando. O bien, puede suceder que este hombre vive una determinada situación en la realidad que no tiene ninguna conexión con su pareja, una situación de tránsito, que lo hace sentir en una situación de desventaja, en una situación donde él queda depreciado, desconsiderado y empieza con una vivencia de un sentido empobrecido de sí mismo. Ahí inicia un proceso, una rumia mental, donde se va produciendo en ese pensamiento una excitación aversiva, un pensamiento donde él empieza a irritarse. Su pensamiento hace una escalada.
empieza una carga de tensión y en una característica de personalidad violenta como la de este hombre se produce la descarga. Va a buscar la manera de descargar esa violencia. Ahora, un tipo... Estamos con Analía Forti. ¿Cómo le va, Analía? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo están? Analía es consultora psicológica. Perdóname, Adrián, un segundo. Digo, a mí es todo muy llamativo porque es tremendamente macabro. Es tremendo que un papá mate a su hija y que la entierre en su propia casa, ¿no? Digo, ¿qué es lo que pasa con toda esta familia, o al menos los que vivían ahí? ¿Cómo se convive durante un mes con tu hija muerta en el fondo de tu casa, en el patio de tu casa? A mí me resulta imposible que esa mamá no haya sabido nada. Es difícil. La realidad es que yo estaba escuchando este testimonio y esto es muy habitual en este tipo de familias, que son familias donde hay violencia intrafamiliar, que son familias disfuncionales. Realmente, sí, claro, es imposible pensar que no se hubiese sospechado nada, ningún movimiento, hay una situación de haber sido enterrado el cuerpo en la misma propiedad, pero no hay que perder de vista que si estamos hablando de una familia donde hay uno de sus miembros que de alguna manera tiene atemorizados, intimidados y sometidos psicológicamente a todos los demás, es probable que aún conociendo o sospechando, de alguna manera mantengan el silencio, muchas veces por miedo. Son situaciones realmente muy terribles, la connotación gravísima que tiene la violencia familiar. Pero estamos hablando Es que de estamos una en- hija. claro, porque estamos en el acá- año de una 2019. hermana. Acá la- Quiero que vean esto que tenemos aquí en la mesa. Campeón argentino 2019, Kickboxing semiprofesional, Kickboxing campeón 2018, ¿no? Unión Kickboxing Argentina. Impresionante los títulos de Matías Méndez, que está aquí con nosotros. Es boxeador, lo tengo aquí al lado mío, ¿no? Ha venido hoy a contar su historia, una historia que puede ser la historia de muchos de ustedes que están en las redes sociales, que a lo mejor tienen relaciones humanas a través de las redes sociales. Matías fue víctima de robo de identidad y demás. Vamos a analizar los delitos. Ya está aquí con nosotros Ignacio Trimarco, el abogado que patrocina. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, Mariano. Bienvenido, Matías. Gracias, Mariano. Está con nosotros también Analía Forti, consultora psicológica. ¿Cómo te va, Analía? ¿Cómo están? Muy bien. Estamos hablando de una relación entre dos hombres. Es decir, estamos hablando de un hombre obsesionado con un hombre. Claro. Analía, es una situación inédita, pero que se da dentro del margen de los vínculos igualitarios, ¿no? Sí, totalmente. Técnicamente no es una situación de violencia de género, porque las situaciones de violencia de género involucran situaciones de violencia y de agresión, donde están enmarcadas en una situación de desigualdad que involucra una categoría de dominación de un hombre respecto de una mujer, pero sí claramente, aparentemente hay una situación de acoso, de hostigamiento, de sustitución de identidad. Es un acto violento, digo, es una situación abusiva que constituye violencia, sin lugar a dudas. Y ella es consultora psicológica, da capacitaciones, charlas, conferencias y además es autora de libros. Analía Forti. ¿Cómo hola. están? ¿Cómo ¿Cómo están? están? Placer. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias Muy por bien. venir, bueno, un placer tenerlos, un gusto. Mira, y yo vamos a relajar. podría decirte que uno de los momentos más gratificantes ha sido cuando publiqué mi primer libro, pero el momento realmente más conmovedor de mi trayectoria profesional fue después de haber acompañado a una mujer a transitar un cáncer de mama muy difícil que había irrumpido en su vida en un momento donde ella estaba muy próxima a realizar su primer viaje a Nueva York, una ciudad que ella amaba y adoraba y además tenía familiares allí. El diagnóstico irrumpe en ese momento, vivir todo lo que fue la intervención quirúrgica, el tratamiento de quimioterapia, acompañarla a transitar todos esos momentos tan difíciles con todo el proceso que ustedes saben que implica, inclusive para una mujer, ¿no? La pérdida de su cabello, ver cómo ese pelo volvía a crecer, se volvía a recuperar, verla volver a desplegarse y verla realizar ese viaje a Nueva York, que me enviaba fotos y publicaba fotos donde estaba feliz bailando por las calles, bailando por la Quinta Avenida. La famosa actitud.
Totalmente. Fue una de las vivencias más significativas porque realmente era un sueño cumplido para ella. Había trabajado durísimo realmente para poder transitar esa enfermedad sin derrumbarse internamente y poderla haber acompañado en todo ese tiempo y sostenerla emocionalmente para mí fue de una realmente una enorme felicidad. Sentí una gratificación interna inmensa, más que con el libro, más que con cualquier otra cosa, porque me parece que la humanidad se pone en escena en esos momentos. Esto. Analía Forti está con nosotras. Analía Forti, consultora psicológica, para hablar. A ver, depresión, ansiedad, todos decimos presente porque lo venimos sintiendo. Y problemas por plata tenemos casi todos los argentinos. Sí. ¿Qué hacemos? Sin lugar a dudas. Bueno, yo los escuchaba recién con estas cuestiones que estaban comentando y pensaba, ¿no? La necesidad y la importancia de poder transmitir de alguna manera calma, porque la realidad es que el contexto es las circunstancias que van a ir apareciendo, van a suceder, son situaciones sobre las que no tenemos control, las externas, estos factores estresores externos no los podemos manejar, pero siempre hay cuestiones que sí podemos manejar y una de las cuestiones importantes para preservar la salud es poder lidiar con ese estrés que genera justamente todo lo que tiene que ver con las dificultades financieras. Eso es como en el mundo ideal. Vamos a cambiar de tema, vamos a recibir a Analía Forti. Hola, Analía. ¿Cómo están? Gracias Por favor, por venir. placer. Gracias. Vamos a hablar un tema recurrente, que es la violencia en las escuelas. Se conocieron unas imágenes de unas chicas pegándole a otra. 14 años la víctima. 14 16 años, y 18 las que le están golpeada, pegando. Chicos que le pegaron de tal forma hasta que las desvanecieron, estas dos hermanas. Esto fue en una escuela en Ciudad Salta. Provincia de Salta, en Ciudad Provincia de Salta, en Ciudad Evita, exactamente. Lo cierto es, una de las explicaciones rarísimas que dio el director fue, y era populares contra divinas, Sí, sí. ¿no? Como en Patito Feo. Como Claro. Patito Feo. Y que le pegan como porque si ella era esto fuera buena una alumna. explicación lógica, ¿viste? Como si fuera, bueno, Ana, no sé si vos viste las imágenes, igual estas imágenes, más todas las que vemos siempre, las peleas a la salida de los colegios. El otro día, una chica acuchillada por otras tres que se metieron en el colegio. Constantemente. Y a veces los papás involucrados también, ¿no? Las peleas de los padres afuera del colegio. ¿Qué hacemos, Ana, con todo esto? Es grave, realmente es una situación muy, muy grave y cuando se habla de este tipo de situaciones, repetimos tanto la palabra bullying que también nos vamos acostumbrando y la vamos naturalizando. Sí. Esto no es una cuestión de chicos, esto no es divinas y populares, esto no es un problema de los chicos, esto es una profunda crisis de valores, crisis de valores, realmente a nivel social. Pérdida de valores fundamentales como la vida y el respeto por el otro. Vos me preguntarás, ¿qué hacemos? Tenemos que empezar por algún lugar. Y los dos lugares a partir de los cuales se transforman los contextos de violencia son la familia y la educación en valores. Ahora, ¿quién podrá ayudarnos? Analía Forti es consultora psicológica. ¿Cómo Gracias, están? Analía, Un por venir, placer, por favor, un placer. ¿Por qué llegamos así? Derribemos que todo es paz y amor. A veces Sí. No, definitivamente no. Llegamos así porque pareciera que algo se termina. Sí. Y es importante tener presente que no termina nada, que no empieza nada, que la vida es un proceso y que es un continuo. Con lo cual no hay que acelerarse, no hay que ir por el camino de los excesos porque de verdad que esto afecta a nuestro bienestar emocional. Bueno, te doy la bienvenida, Analía. Muchas gracias, un placer. Déjame dar también lo vamos a sumar a Fabián Rubino en uno de nuestros móviles. Fabián, adelante. Complicada la fecha, son fechas difíciles. Y definitivamente, Antonio, es así. Es como un fixture o un Excel de conflictividades vinculares que hay que armar de alguna manera y asistir y acompañar para que se pueda ir armando de la manera más pacífica, mesurada posible, para que no se produzcan deterioros vinculares más severos, porque todo está muy exacerbado. Claro, bueno, eso iba a decir, en una Argentina difícil, porque si la Argentina. situación fuera diferente, se pasan también de otra manera las fiestas. Sí, vos sabés que esto que decís es muy real. Pero el se ve en la contexto, calle, sí, además. sí. El contexto es muy importante y por eso me parece también importante llamar un poquito a la reflexión en esto, ¿no? Siempre lo que tiene que ver con la mesura y con bajar las expectativas, porque venimos de una situación muy difícil, muy compleja para muchas personas. Y no hay obligación de reunirse tampoco. Muy bien, Antonio. Claro, no hay obligación. Muy bien. Bueno, es un placer que nos acompañe, como todas las Navidades, Analía Forti, es consultora psicológica. Gracias, Analía, por venir. Un placer, Adrián, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz Navidad.
Igual para vos. A ver, Analía, vamos a hablar de las secuelas de los vínculos que han quedado de la mesa familiar, ¿no? Ayer se han reunido la familia, han estado 4 horas compartiendo la cena. ¿Qué pasa, no? Después de esa reunión. En general, después de esa reunión quedan estos comentarios sobre, viste cómo me miró, lo que me dijo, lo que no me dijo. Son momentos donde de alguna manera cada uno cuando se va a su hogar con su familia como más cercana, se queda rememorando estos reencuentros que hubo por ahí de la familia extensa. Muchas veces a partir de eso surgen resentimientos, enojos, molestias. Hay que tener en cuenta siempre que son fechas, Adrián, muy particulares, donde a veces no hay que tomar en forma personal todo lo que sucede, porque en cada una de las personas que están en ese momento reunidas también se están movilizando emociones, circunstancias, y a veces las conductas y los comentarios que se tienen no son los más felices, pero hay que tratar de no ponerle tanta carga emotiva a las situaciones que pasan en esos momentos para no generar y aumentar la conflictividad en la familia. Además, Analía... Muy bien, recta final hasta la 1 con Analía Forti ahora, que es consultora en psicología. Gracias, Ani, por estar ahora con nosotros. Un placer, un placer. Qué bueno verte, tanto tiempo que no charlábamos. Lo mismo, un placer. Bueno, a ver, es una época del año en donde, viste, algunos dicen, no, es para hacer el balance, para empezar a pensar qué es lo que vamos a hacer el año que viene, te llenás de proyectos, de ideas, la famosa listita que algunos la prenden fuego, otros que la guardan. Después, cuando agarrás la listita que dejaste el año pasado, decís, uy, la pucha, no cumplí ni el 10%, el 20%, y es un drama. ¿Es buen momento para hacer eso o hay que relajarse un poquito más? Mira, yo no soy amiga de los balances cuando los balances tienen que ver con volvernos logrodependientes. Cuando establecemos una serie de logros que muchas veces tienen que ver con lo económico, con adquisiciones materiales, con cuestiones que no siempre dependen de nosotros, que tienen que ver con otros factores, porque eso nos convence, nos termina convenciendo equivocadamente de que somos y valemos lo que tenemos. Y esto de verdad que no es así. A veces las circunstancias hacen que no podamos alcanzar determinados logros, determinados objetivos, y sin embargo seguimos siendo personas valiosas. Pero vos vas en contra. Vamos a recibir... Ay, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Analía Forti? ¿Qué dice usted? Un placer. Un gusto. Lo mismo. Nos saludamos como los chicos, mire. Ahí está, tal cual. ¿Qué dice usted? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, el estrés ¿ustedes? de las fiestas. El estrés de las fiestas, el estrés del último día del año, que vamos corriendo hacia las 12, que parece que se acaba el mundo. ¿Vos ya está lista para así decirle? Yo ya estoy lista. Ya vas así, ¿no? Sigo adelante. No, en realidad tiene que ver un poco con esto que charlábamos, ¿no? Con prepararse para transcurrir este día y cerrarlo también de una manera festiva. Vernos bien nos hace sentir bien y está bueno hacer un cierre que sea festivo también, celebrando el año que hemos vivido, que en definitiva lo hemos transitado y hemos podido superar todos los obstáculos que se han presentado. Y le damos la bienvenida a Analía Forti, consultora psicológica, para hablar de este tema que recién decía Dani. Bueno, el estrés de la fiesta, que muchas veces... Antes me dejá, Dani, una consulta que le quiero hacer. ¿Cuál es la diferencia? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, un placer. ¿Cuál es la diferencia entre consultora psicológica y psicóloga, por ejemplo? Buen punto, es importante diferenciarlo. Bueno, la primera diferencia que tiene que ver con la mirada del hombre tiene que ver con el paradigma. El consultor psicológico tiene un paradigma filosófico, en tanto que el psicólogo tiene un paradigma médico. Bien. Y la diferencia fundamental tiene que ver con que los consultores psicológicos acompañamos en todo lo que tiene que ver con la prevención, con el desarrollo personal y con el sufrimiento existencial normal. Y cuando digo normal, quiero decir exento de patologías. Nosotros lo que hacemos es poder identificar cuando una determinada circunstancia ya entra en un ámbito de lo patológico y en ese punto hacemos una derivación al psicólogo. Ahí está. Ahí está, es decir, el paso previo, digamos, ¿no? Y para saber por dónde tiene que transitar. A ver, es importante también decir algo, porque digamos, corresponde informarlo adecuadamente. Hay ciertas incumbencias entre los consultores psicológicos y los psicólogos que de alguna manera se tocan, las compartimos. Bien. Digamos, por supuesto que un psicólogo puede tratar las mismas cuestiones que nosotros, pero además ellos pueden tratar todo lo que tiene que ver con la patología. Claro. El consultor psicológico llega al límite de la patología y a partir de ese momento lo que debe hacer es derivar. Ya con un problema más concreto, digo, como puede ser para mucha gente la